Hola, soy la Lea, más conocida. Trabajo hace unos 12 años en el ambiente, en el área de sonido. Estudié en el DUOC, Mm. estudié ingeniería en sonido. Salí el 2009 o 2008, no recuerdo. Y eso, Vale. soy monitorista de distintas bandas. ¿Y actualmente? Actualmente con ¿O, la pandemia o antes de la pandemia? es como difícil. Antes de la pandemia, Sí. mis últimas pegas fueron 31 minutos y Américo. Vamos a empezar con la primera pregunta, y tiene que ver con qué cualidades técnicas y humanas debe tener un ingeniero de monitoreo. O no, no un ingeniero, sino cualquier persona que sea encargada de monitoreo de una banda. Eh, Tiene que ser ágil al momento de resolver conflictos, o sea, conflictos, entiéndase, problemas técnicos Mm. o eh, en el show y en la prueba de sonido, Ya, ya sea con los músicos o con los proveedores del sistema, ya, porque uno lidia demasiado con las personalidades, porque cuando uno hace monitoreo le hace sonido a cada músico en particular, como él se quiere escuchar. claro. Entonces depende mucho de cómo durmió, si descansó, si carreteó. Mm. Entonces todo eso agudiza o desensi- desensibiliza los sentidos, po. Claro. Entonces, unos pierden la relación de que está muy fuerte y, no sé, pues si uno viene, si, si un músico viene con una caña y no escucha nada y uno le da, así como haciéndole caso, le puedes causar un daño a su Claro, salud, más un criterio de, claro, saber que tú estás trabajando para no como te gustaría que a ti suene, porque mm, ellos te pueden pedir, no, sabéis que quiero el bombo más como puro parche, y tú decís, oye, pero esa cuestión, pero bueno, él lo quiere así, ya, yo hago lo que él me pida, claro, entendí. Pasamos a la segunda pregunta. ¿sí? ¿Qué tan importante es tener una cultura musical y conocimientos de teoría musical para monitorear? Eh, es importante, o sea, cuando recién vas a trabajar con una banda, es como importante, porque tú sabes la sonoridad a lo que buscan. Por ejemplo, si te dicen, no sé, po, si vaya a trabajar con una banda de cumbia, tienes que escuchar igual, saber cómo suena la salsa, saber cómo suena la bachata, saber cómo suenan los ritmos latinoamericanos, Claro. como microfonear eh, tambores, percusiones, qué es lo que le gusta más, cuál es la base armónica y rítmica que lleva esa, esa música, ¿cachai? Mm. A diferencia de una banda de rock que, que suenan otras cosas, que los sintes tienen otras cualidades, Sí, quizás no entiendo. están tan presentes, son más como de relleno. Es como, entonces, en esta pregunta, para yo escuchar esto después, según lo que te entendí, uno debe tener como, entre comillas, información musical de la banda o del estilo que Sí, va, ya, el o sea, género. como quizás para no llevarte un mal rato la primera vez. Claro. Por ejemplo, eh, me ha tocado también ser un monitorista del Quique Neira. Ya. Entonces, saber que la armonía la lleva el shuffle del teclado, po. Mm, Tuca, tu, tuca, tu, y que todos tienen que escuchar eso, claro. ¿cachai?
Ya, porque es lo que lleva el ritmo, ¿cachai? claro. Entonces, pero tú antes, me imagino que obviamente somos chilenos, escuchamos cumbia, pero seguramente quizás no es el estilo favorito de muchas personas, pero tú cuando llegaste por primera vez a la banda Américo ya había conocido este género, me imagino. ¿Ya sabías cómo se trabajaba o tú no eres de escuchar cumbia? ¿Cómo lo...? Cuando entré a trabajar en sonido en general, ¿Mm? empecé como a escuchar un poco más de como a abrir mi mente para escuchar otro estilo de música. Vamos a pasar a la tercera pregunta, que es, ¿qué condicionantes mejoran o empeoran tu trabajo? Eh, el equipo de trabajo primero, eso condiciona mucho tu desarrollo profesional, porque si no tienes un buen como equipo de trabajo que te respalde, no, tú no puedes ir navegando sola contra la corriente, ¿cachai? Mm, Porque necesitáis un buen sonidista de sala que no acople, ¿cachai? Para que no te echen la culpa a ti, porque es lo primero que se escucha en el escenario, lo acople, ¿cachai? claro. Eh, un buen roadie que tenga todos los instrumentos bien afinados, que cuando yo le pida, oye, se está escuchando el teclado R me llega con ruido, sepa cuál es el teclado R, Mm, que sepa cómo levantar el ruido de una caja directa, que tiene que tener igual conocimientos de técnicos, claro. igual que el iluminador, también debe saber de música, porque tiene que saber los tiempos en que entrar, cómo hacer matices, todo eso Mejora va mejora la condición. mejora, es como tu herramienta imprescindible tener un buen equipo técnico, porque a su vez todos estamos conectados, porque Mm, todos trabajamos para que el show salga bien y, y todos tenemos que hacer nuestro mejor trabajo. claro. Y eso lo hace más fácil cuando todos somos buenos. Bueno. Somos, así ya poniéndome la camiseta, así, Ahora está bien, cuando está todos bien. somos buenos. Sí. No. Entonces lo fundamental en esta parte es el equipo de trabajo y algo que empeore el trabajo, así, o sea, lo contrario, supongo, pero debe haber algo más. Como de condiciones adversas, Sí. ya puede ser eh, cuando son shows al aire libre, el clima eh, juega en contra, mucho viento, el frío, Mm. la lluvia. ¿Cómo es el proceso de trabajo antes, durante y después del show? Empecemos por antes, po, cuando llega la banda al lugar. No, pues yo creo que antes es cuando llegamos a la bodega, Ya. a sacar los equipos y saber qué es lo que va, en qué formato va la banda, saber qué cosas llevar. Si, por ejemplo, ¿Tú te si encargas de vamos... eso? Ah, ¿Tú te encargas de eso? sí, Ya. con Pablo vemos siempre esas cosas. Por Mm. ejemplo, si vamos a Bolivia, saber que la energía es 220, pero los enchufes son de pata plana, ¿cachai? Si tenemos que llevar ese tipo de enchufe para las máquinas, partiendo desde ahí, Ya. y andar con cosas de repuesto, ya sean pilas, tester, soldadura, todas esas cosas. eh, y de ahí parte la pega, Claro. desde la bodega. Y saber después los timings de cuánto rato tenemos para descargar, cuánto rato tenemos para montar, a qué hora hay que probar sonido. Pero eso va más Eh, ligado a una previa producción técnica, ¿verdad? Eso ya lo tienen como siempre trabajan de la misma manera en los shows que van. sí, eso Mm, ya, eso ya está visto desde antes de salir antes de tomar el bus o el avión o lo que sea. claro. Entonces, ahí nosotros manejamos nuestros tiempos y decimos, ya, por ejemplo, nos dicen, los músicos llegan a las 2. Entonces sabemos que si queremos almorzar, deberíamos estar listos a la 1.
Ya. Entonces, si tenemos que estar listos a la 1, deberíamos estar descargando a las 11 para estar todo el rato así como relajado y si aparece algún inconveniente, solucionarlo Ya. y no ¿Y estar así como pillo en el horario. ustedes llevan siempre su INIER y microfonía o siempre es con la empresa proveedora? La andamos trayendo casi siempre, dependiendo del... Y en la única parte donde nos vamos con esas cosas es en el Movistar, por un tema de que hay tanta RAF que preferimos que nos pasen las cosas los proveedores de allá, además que es muy buena tecnología la que tienen. Claro, yo por lo que he escuchado, lo que escuché en una clase de una vez, me dijo el profe que hay empresas que se encargan de los inalámbricos, ¿verdad? Sí, pero en este caso yo hago todo el scan, todo el escaneo y hago toda la coordinación de frecuencia de la banda. Ya. Y cuando llegan ya al lugar, ¿qué es lo primero o si pudiéramos ver como tu método de trabajo así, ya, yo llego primero, yo me di cuenta cuando llegaste, la primera vez que llegaste ya a Natal y llegaste, me di cuenta que lo primero que hiciste, o una de las cosas que hiciste primero fue con un tester ver la corriente. Sí, Yo me di cuenta de eso. eh, medir la energía, Sí. porque necesitamos que sea estable y como andamos con casi todos los equipos, Mm, no, que no se queme nada. claro, Y también por seguridad de los músicos y de nosotros, de cualquier persona que esté trabajando. Entonces, en ese, por ejemplo, en Natales, no estaba conectado a tierra, el circuito estaba al aire. O claro. sea, tenía neutro y fase. Entonces, yo medía y había una vuelta de corriente de, no sé, unos como 10 volts y que con eso nosotros no podemos trabajar Claro, porque uno se afirma del layer o de cualquier fierro y va a sentir un golpe corriente claro, y se pueden quemar los computadores y ahí acabó el show. claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿De qué más te preocupas tú? Claro, cargar tu sesión, yo creo. ¿Qué más? Hacer la coordinación de frecuencia Ya. eh, para que esté limpio de cualquier como problema, ya sea en los INIER, con los micrófonos inalámbricos. Mm, Y, y eso. ya. Me imagino que. Y después, una vez terminado el show, se va la banda. Tengo que recuperar los Velpack de los INIER, Ya. que los músicos se les olvida y se van a sacar fotos y uno tiene que empezar a guardar pues, rápidamente. Entonces, ya casi como costumbre, tenemos que los músicos que tienen que pasar así por mi lado y entregarme el Velpack. Si no, los cuento, como están todos con nombre, me falta quién, Juanito, me falta Ya. quién, Pedrito, así. Ya. Y Eh, eso. vale. Déjame ver acá tengo las preguntas. ¿Utilizas algún protocolo que te permita llevar con más agilidad el trabajo? Como que llegas al lugar Eh, y tu mente dice, ya, tengo que hacer esto primero. o sea, claro, como que ya teníamos como instaurado cierto tipo de protocolo que era primero descargar, dejar todo en el centro del escenario, ver que esté todo, y ahí repartir hacia los lugares y empezar a montar. Ya. Eh, ya sea si yo tenía que montar la consola, me ayudaban ahí a preparar los racks, instalar la antena, después hacer la coordinación de frecuencia. Después, mientras yo estaba haciendo eso, Carlos estaba microfoneando la banda, poniendo los micrófonos, Pablo estaba armando la batería. Entonces ahí estábamos trabajando todo a la par. Ya. Entonces,
después ya estaba, Carlos terminaba de microfonear la banda, se iba a la sala, chequeaba el sistema, ahí yo también ya estaba chequeando los iFields y esas cosas. Y ahí recién partíamos la prueba de sonido, que lo ideal es ir a la par. Casi siempre él me tiene que esperar a mí porque tengo yo que hacer más cosas, porque era más inalámbrico, porque tenía que tirar mezclas con cable. Claro, Y ahí partíamos con la chequeando prueba de sonido. líneas, primero chequeando líneas, sin los músicos, después con los músicos de arriba, una prueba de sonido. Un Ya, par de temas y está. vale. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes respecto al resultado final? Eh, como el estado anímico del músico y también de uno, también influye. Pero si nos vamos más a la parte técnica, no sé, llegan a un lugar y no están en las condiciones óptimas, eh, ¿la banda no se presenta nomás o tratan de buscar alguna solución? Tratamos siempre de, mira, todos van a decir, es que nadie quiere transar lo intransable, porque finalmente los requerimientos son para que el show salga bien, eh, no por caprichos. Sí, sí, entiendo. Entonces, hay cosas que se pueden transar y cosas que no. Por ejemplo, lo de la energía no se transa, porque Ya. ponemos en riesgo, eh, aparte de que se queme una máquina, que puede ocurrir un accidente con una persona. Sí. Eh, en cuanto a la seguridad también, la, las vallas y eso también son como cosas intransables pero ya en cuanto a máquinas, cosas así, que no esté el micrófono inalámbrico de la marca que pedimos. Claro. Claro, vamos a batallar un poco, pero al final igual se va a Porque, hacer. porque al final ustedes le mandaron un rider, se supone, y ellos en el contra rider le dijeron que sí, efectivamente ellos tenían esos elementos. Claro, Ya, entonces esos son como los problemas frecuentes en la parte más sí, que me técnica. dicen, por ejemplo, que me van a tener un sub para la batería, pero después me dicen, no, es que se nos quedó en la bodega porque no cabía en el camión y no sé qué, y es como, ya filo, sí. Claro. O sea, igual uno reclama, O sea, pero como que hay cosas uno, intransables y cosas que se pueden transar. claro, Ya, perfecto. ¿Cuáles son las ventajas y complicaciones de trabajar con monitoreo INIER y con monitoreo de piso? ¿Y cómo funcionan? ¿Cómo funcionan los INIER en este caso? Porque esto es lo que me interesa. eh, con lo Vinier tienes la facilidad de que ellos van a escuchar bien, o sea, si le tienes una buena mezcla, van a escuchar siempre al mismo nivel por cualquier lado que se muevan del escenario. En Ya. cambio, con un monitor de piso, tienen que estar dentro del rango de la cobertura del monitor para escucharse. O si Mm, no, después tendrías que ponerle un monitor 5 metros más allá, si es que se quiere pasear y escuchar con la misma potencia su voz, o ocupar el side field muy fuerte, y eso también se traduce en que ya se empieza a meter el sonido por los micrófonos, claro. se empieza a retroalimentar todo por el micrófono de la batería o de cualquier otro instrumento y parece que estuviese tocando en una cueva. Por ejemplo, en Natales, que era todo de ¿Hormigón? metal. Metal y piso de hormigón, sí. Entonces tiene una reverberación así mala. Claro. Entonces, entre menos nivel tú tengas en el escenario, más fácil es hacer sala, porque puedes tener un sonido mucho más limpio. Ya. Pero, ¿sala o Pero monitoreo? es mucho más fácil hacer sala, Ya. pero ocurre que si se te corta la mezcla, el músico queda sin nada.
Claro. necesita algún apoyo y ahí tú tenés que correr o apoyarte siempre un poco en tener un poco de side field. Mm. eh, ¿En el sidefield va la mezcla general o va una mezcla específica? Va de acuerdo a lo que quieran los músicos. O ¿Cómo? en mi caso, en el caso de Américo, el importante es él, ¿cachai? Él es el Mm, jefe. Entonces en el side yo tengo lo que él necesita, lo que él quiere. No lo que necesita ni el bajista, ni el de la conga, ni la bailarina, no. Lo que él quiere ya. escuchar. O sea que él se microfonea, o sea, se monitorea por monitores de piso de repente yo he visto, por audífonos in-ear y más encima por los sidefield. No, tiene Seinfeld e in-ear. Ah, ya, Monitor de monitoreo no piso. trabajan de piso. No, ya se sacó hace rato. Ah, ya. Eh, entonces, ¿y cómo funciona este monitoreo de INIER? ¿Cómo es el proceso ahí? Cuando me explicabas que llegabas y lo primero que hacías es coordinación de frecuencia. Eh, a ver, ¿cómo funciona? Así como yo le entrego una señal a las máquinas, yo trabajo con las mezclas estéreo. Ya, Entonces, eh, ocupo dos salidas de la consola por cada mezcla, por cada músico. ya, Y, y ahí eso lo convierte, se convierte esta señal, se comprime para que quepa dentro del rango de frecuencia que se va a transmitir. ya. Se comprime y llega al Bellpack, que es una maquinita así. Es como el Que, receptor. sí, Ya, el receptor se llama Bellpack, que es Bellpack. belt de cinturón y pack de la máquina. Ya. O algunos también le llaman body pack, pero es lo mismo. Receptor no. O sea, así como el transmis Receptor y el transmisor, ¿cómo se configura? sería la estación. Ya, Sería la estación donde ahí tú le das la frecuencia, le dices el nivel de sensibilidad de entrada que tenga. ya, Eh, eso. ya, vale. Acá justamente viene la pregunta que estábamos hablando recién, pues, sobre lo lineal. El transmisor, receptor, y eso ya lo vimos. Falta la antena, ¿con cuál ustedes trabajan? ¿Cuál conoces tú? Si me puedes explicar las que conoces, si has trabajado con todas. ¿Y cuál es la que más se ocupan en el medio? Es relativo, todo depende de la aplicación. Ya, Porque, por ejemplo, tú puedes ocupar una antena, eh, a ver, lo más popular es ocupar antenas pasivas, ya, porque la relación de señal-ruido de la RF es estándar, ¿cachai? No, cuando tú ocupas una activa y le agregas eh, la, le agregas 6 decibeles más, no es que les estés agregando solo a, tu, a tu relación señal-ruido, sino que todo sube, ¿cachai? claro. Sube el ruido y sube La como el señal, espacio. Sí, ya. ¿cachai? Entonces, siempre, la mayoría de las veces se trabaja con antenas pasivas.